Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que hemos tenido tras estas 5 temporadas, dándole cierre a este proyecto que nos llevó a lugares inmemoriales, lugares que no imaginábamos. Y de hecho, el día de hoy tenemos un testigo de ese proyecto. Él nos acompañó en la primera temporada, de hecho fue también vía Zoom. Este proyecto empezó a crecer y eventualmente nos llevaron a radio y televisión, donde él también nos acompañó. Él fue testigo de ese paso. Y bueno, de ahí la carrera de su servidor fue teniendo forma. El día de hoy, después de la primera temporada, en esta última volvemos a platicar con el doctor Faustino Carrillo Ahumada. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, estimado amigo Ricardo Calderón. Siempre muy grato verte, saludarte, participar contigo y con tu público y desde luego continuar con ese concepto que tengo de ti, que eres una persona trabajadora, dinámica, luchona y que desde luego pues tiene un gran carisma. Estamos a tus órdenes, querido amigo. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, de verdad que a mí me encanta este formato del podcast porque yo lo veo como si fueran fotografías. Justo en la mañana estaba viendo nuestra fotografía de ese entonces, hace ya un par de años, y éramos otros. Hoy seguramente desde incluso esa amistad que hemos sembrado en este tiempo, la charla será más amena, no tan robótica de mi parte, porque yo estaba, la verdad, y te lo dije en el episodio, para mí era un sueño cumplido poder platicar con ese personaje que yo de estudiante veía en flyers de eventos y en cursos y que de pronto un día estaba platicando con él, para mí fue imponente. Sin embargo, creo que la conversación también estuve tú lo dirás, pero estuve a la altura y de ahí permitió, ¿no? Permitió al final que hoy estemos platicando. Te comentaba detrás de cámara que el formato del podcast ha cambiado un poquito. Hoy nos enfocamos más sobre todo a los jóvenes para brindarles herramientas, tips y consejos para que apliquen a su vida diaria y profesional. Pero no quiero dejar pasar, porque seguramente habrá personas que te verán hoy por primera vez, sobre todo de esta nueva audiencia que hemos traído. Y voy a hacerte la pregunta de cajón. Yo ya sé la respuesta, pero no voy a obviar en volvértela a hacer porque es una historia maravillosa. Amigo, recuérdanos por qué elegiste estudiar Derecho, cuáles eran las áreas en las que estabas pensando y por qué no, llévanos un poquito cómo eran esos días de estudiante, qué te acuerdas, cómo fue, cómo viviste ese sueño. Ah, mira, te platico. Yo tengo una mamá que es profesora, ya es profesora retirada, y mi papá era guía de turistas. Yo tenía dos opciones, ¿no? Una quería ser militar, quería estar en la Marina, y la otra, la que me quedaba era ser licenciado en Derecho. ¿Y esto por qué? Pues porque la verdad yo admiraba a unas personas que desempeñaban esa carrera de licenciado en Derecho. Mi papá, pues primero me dio la autorización para ingresar en la milicia y después me dijo, sabes que siempre, ¿no? Entonces lo que me quedaba después era ingresar a la Facultad de Derecho. Y te voy a platicar. Cuando yo voy a hacer el examen ya habían pasado lo que serían las inscripciones. Es más, ya se había hecho se había hecho el examen para ingresar a la Facultad de Derecho. Pero curiosamente se estaba formando un grupo especial. Y yo le digo especial porque había muchos recomendados, ¿no? Pues ahí me incluyen a mí, que yo no era recomendado, pero sí me dieron la oportunidad. Logré la matrícula y pude ingresar a la Facultad de Derecho. Me gustó mucho cuando ingresé a la Facultad de Derecho porque la verdad, cuando yo llegué a esa institución o a esa escuela, pues quedaba retirado de casa. Hay una ciudad universitaria donde hay una cabeza en la parte superior que es del presidente Adolfo López Mateos. Y decíamos, Voy a estudiar ahí en la cabeza, ¿no? Donde está la cabeza, así la identificábamos. Entonces, cuando yo llego ahí, pues para mí fue un sueño hecho realidad y ya después tener esa convivencia con mis profesores, ¿no? También te comento que éramos muchos alumnos, no éramos pocos. En ese entonces creo que habíamos 13 grupos de alumnos en la facultad. ¿Cuántos concluimos de esos? ¿Qué será? 800 alumnos, hemos de haber concluido como unos 200 la carrera de licenciado en Derecho. Eh, Mis profesores, me tocaron profesores exigentes,
pero vamos a decir que del 100% un 30%, otros regulares y otros que pues también nos daban su tiempo y la oportunidad. Pero fue para mí muy gratificante, ¿no? El haber ido participando precisamente del estudio. Pero hubo algo más interesante, fíjate. Yo cuando entro a la Facultad de Derecho también ingreso a trabajar. Me dan mi primer cargo de taquimecanógrafo D, así con la letra D de dedo, de la Presidencia del Poder Judicial del Estado de México. Y me comisionan hasta Cuautitlán, Estado de México, yo viviendo en la ciudad de Toluca. Y pues dije, ya es un trabajo, ¿no? Entonces pues, me trasladaba yo a Cuautitlán a realizar mis funciones. Y entonces mis clases las tomaba en el turno vespertino. A veces llegaba, a veces no. Y se abre una modalidad que se llamó el sistema abierto. Y entonces para continuar laborando y poder estudiar, me meto al sistema abierto, fíjate. Y yo concluyo mi carrera en el sistema abierto. Ya después, bueno, pues dentro de mi trabajo me empiezo a desarrollar, logro ser un juez penal de primera instancia por 23 años. Y en una plática que teníamos con algunos jueces, estábamos en un restaurante y platicaban ellos y decían que si los abogados que habían tenido clases normalmente salían más o menos preparados, decían, imagínense cómo salen los que estudiaron la licenciatura abierta. Y decían, por eso hay varios, y bueno, lo voy a decir sin que se escuche peyorativo, así lo dijeron en ese momento, yo no lo pienso así, pero decían, por eso hay varios taxistas, por eso hay varios que dedican al comercio, etcétera, ¿no? Y entonces cuando a mí me preguntaron en qué turno estudié, yo les dije, pues es que la verdad yo debería andar trayendo un taxi en lugar de estar aquí como juez como ustedes, ¿no? Pero lo cierto es que yo tuve que estudiar este sistema porque te estaba conjugando mi trabajo con mis estudios. Y Totalmente. entonces era un poco más complicado, fíjate, porque en el sistema abierto veíamos todo el temario, teníamos que desarrollar los temarios. Y ahora sí que hacíamos equipos y tú desarrollas este, yo este, y después era estudiar, porque los profesores nos daban una hora de clase cada semana. Y entonces Sí, solamente llegaban ellos a resolver dudas. Entonces era un tanto más complicado para los que estábamos, y lo tomábamos en serio, ¿no? Los que estábamos estudiando la carrera de licenciado en Derecho. Claro que yo desde que la primera vez que lo estudié, y hubo un profesor en materia civil que era juez, fíjate. Me acuerdo su nombre, Ángel Zárate Rincón. Nos dio una materia muy bonita. Y yo decía, yo quiero, si yo llego a ser profesor, yo quiero ser como ese profesor. ¿Por qué? Porque lo explicaba bien, le entendías y era paciente con nosotros, ¿no? Entonces también, pues me gustó su forma, una forma muy comprensible de entender lo que nos transmitía, ¿no? Así fue como estudié la carrera de licenciado en Derecho, fíjate. y además, amigo, de los pocos que podemos decir, te lo, te lo contaba en ese podcast previo, tú tienes una visión 360 porque aparte fuiste juez, pero no solo eso, docente, catedrático, conferencista, abogado particular. Hacia allá vamos a ir dirigiendo la carrera, la plática del día de hoy, pero la siguiente pregunta que te haría, obviamente todo esto inmerso dentro del área penal, un área penal que requiere cierto estómago, se necesita bastante estómago para dedicarnos a esta área con independencia del rol como operador que desenvuelvas. ¿Dónde crees que encontraste ese estómago diagonal vocación para dedicarte a esta área? Porque es compleja, lo sabes. Mira, lo que sucede conmigo es que cuando yo estaba estudiando la Facultad de Derecho y tenía la necesidad de un trabajo, a mí el trabajo que me dieron o en donde me aceptaron fue en un juzgado penal. Digo que me nombraron taquimecanógrafo de dedo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Yo pensé que iba a estar ahí y no, me mandaron hasta Cotlán a un juzgado penal. Yo no tuve elección. Ahora sí que yo pudiera haber dicho quiero la materia familiar, la mercantil, la civil. No, a mí me mandaron a un juzgado penal. Y toda mi actividad, ahora sí laboral, la desarrollé en un juzgado penal. Pero ahora viene la parte interesante, ¿no? ¿En qué momento veo yo que sí tengo interés precisamente de estar en un juzgado penal? Porque yo debo de decirte que ya después que estoy en un juzgado penal, estoy estudiando en la Facultad de Derecho. A mí mi madre, como profesora de educación tecnológica, me consigue unas clases
Y entonces yo daba clase en una escuela tecnológica y aparte trabajaba en el Poder Judicial como técnico judicial y ya después como notificador. Sin embargo, una ocasión ya siendo secretario de acuerdos de un juzgado, uno de mis jueces me invita, y esta parte es muy interesante, a un curso que fue el segundo curso internacional de Derecho Penal que se impartió en la Facultad de Derecho, en el Centro de Estudios de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Ujú, Entonces me dice, acompáñame, y mira, casi casi fui más obligado por las circunstancias que con el interés de saber, porque yo no estaba ni inscrito ni sabía de qué trataba. Cuando yo llego a ese curso, pues veo a grandes personalidades de la Ciudad de México que son reconocidos como autores y como profesores que estaban tomando el curso. Ese nos lo dieron dos italianos y un español. Cuando yo los escuchaba, quiero decirte que algunas cosas las comprendía, pero no todas. Y entonces, cuando regresaba yo a casa, que duró una semana, iba yo a los libros a consultar de nuevo para saber qué era lo que estaban diciendo, aquello que no alcanzaba yo a comprender. En ese momento me di cuenta de una cosa, que lo que yo había estudiado pues no me alcanzaba precisamente para comprender y quizá para desempeñar una función mejor, ¿no? A partir de ese año, que fue en 1993, para mí fue un parteaguas, ¿no? Porque ahora me pongo a estudiar, vamos a decirlo así, a mayor profundidad, ¿no? Y ujú. empiezo ahora sí interesarme más por la doctrina, por la academia. Ya daba yo clases en la Facultad de Derecho, pero pues yo daba materias iniciales, ¿no? Entonces no había tanta profundidad en el estudio. Pero cuando yo escucho a estas personas que nos dieron el curso y aquellos compañeros que yo tuve, dije, no, pues ahora es cuando tengo que ponerme a estudiar. Aparte que los compañeros, algunos eran jueces, etcétera, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo, fíjate, a estudiar, a profundizar en el estudio. Tanto así que en 1997, ya era yo juez, yo fui juez en 1997, escribo mi primer ensayo ya, ya me atrevo, ¿no? A escribir, a transmitir, pero ya tenía yo cierta información y obviamente ya profundizaba en el estudio, ¿no? Pero fue hasta 1993 que ahora sí me gustó lo que fue el estudio. Otra cosa, me invitan al Instituto de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado de México y ahí es donde formo parte precisamente de lo que fue la creación de los programas. Y a mí me toca proponer materias que estaban en pugna porque no todos querían que se suscribieran en lo que era el curso para jueces, ¿no? Que eran medicina forense, criminalística y criminología. Sin embargo, yo había leído, ¿no? Y a ese gran autor que es Quirón Cuarón, que decía, para que un juez sea un buen juez necesita ser un verdadero psiquiatra social. Y la única manera en que puede serlo es conociendo las ciencias penales, ¿no? Criminalística, criminología, medicina forense y ya después auxiliares. Y entonces yo me aboco a estudiar precisamente esas áreas de especialización que son las ciencias penales, ¿no? Y me gusta, fíjate. Y entonces las propongo como materia y sí se hacen obligatorias en el Poder Judicial en ese entonces. Entonces esos jueces con los que yo participé de formación conocen precisamente todo ese tipo de ciencias, ¿no? Ya después había quienes decían que para qué, etcétera, ¿no? Pero nosotros sí sabíamos la razón. Esa fue una parte muy interesante de mi vida, ¿no? Totalmente, ir siempre adelante, ¿no? Ir por más, no quedarte con lo que debe, con lo base, ¿no? Yo igual cuando he tenido la oportunidad de dar clases en licenciatura, es lo que les pregunto a los jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para convertirte en el abogado que quieres ser? Porque si me dices hacer la tarea y leer el libro que te mandé, eso es lo mínimo necesario, asistir a tu clase. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer? Dar ese plus. Entonces ya nos cuentas tú que desde joven traías ya ese chip, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Güey. Al final, mira, yo tuve que volverme autodidacta, ¿no? Porque eso me lo daba la modalidad que elegí precisamente para estudiar, ¿no? Cuando me voy al sistema abierto, tampoco tenía oportunidad para ir a las bibliotecas, o iba a la biblioteca, me hacía de algunos libros para poder estudiar en casa, otros los adquiría, y fui formando yo también una biblioteca, por lo mismo que poco podía desplazarme, ¿no? Entonces, yo trataba de, cuando resolvíamos lo que eran esos temarios,
pues dar algo de calidad a mis compañeros, ¿no? Y ellos también contribuían con eso, ¿no? Con los que estudiaban, obviamente, porque había otros que ni siquiera, ¿no? Pero creo que hacíamos buenos equipos. Amigo, y volviendo a esta línea cronológica, a ti te toca vivir esta reforma heteroaplicativa del año 2008 al 2016, donde pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema oral, un sistema en el cual habrá voces que digan, no, pues el anterior era mejor, este es mejor, ahorita con el tema de reforma judicial, que bueno, se viene durísimo. Para ti, ¿cómo fue adaptarte a ese sistema? Porque sí me queda claro que fue un filtro, ¿no? De muchos operadores que ya no pudieron justamente adaptarse a ese sistema, sobre todo preponderantemente oral, ¿no? Más allá de lo acusatorio y de lo adversarial, la oralidad fue el bastión por el cual muchos ya no siguieron. Para ti, ¿cómo fue? ¿Lo veías venir? ¿Te costó trabajo? En qué punto de tu Fíjate, carrera te agarró? fíjate que pues yo ingreso, ¿no? En 1983, donde está lo que es el sistema inquisitivo, ¿no? Que ahora le dicen sistema mixto o sistema tradicional. Y obviamente que para mí, te comenté, pues era desarrollar una actividad laboral y profesional. Y entonces estaba yo adecuado a lo que eran las condiciones de ese sistema. Curiosamente, en el año 2006 viene una reforma constitucional, ¿no? En el artículo 18 y que fue el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa época me llama y me dice, quiero que nos apoyes en ese sistema. Pues la verdad es que pues nadie conocíamos lo que pasaba en el sistema de menores, vamos a decirle así, porque así se le decía en antaño, ¿no? Lo único que nosotros sabíamos era que si nos llegaba un menor de edad, inmediatamente lo remitíamos al Consejo Tutelar para Menores y ahí se acababa nuestra actividad. ¿Qué pasaba ahí? No sabíamos, ¿no? Pero resulta que a partir de esa reforma del 2016 en la Constitución se judicializa el sistema y mi presidente pues también quiere ser pionero. Y entonces selecciona a 6 jueces, 3 magistrados y personal operativo y a mí me toca, ¿no? Dentro de esos 6 jueces. Ya en el 2007 nos manda a una capacitación. Nos separa del cargo a todos, nos manda a capacitar y estuvimos de lleno durante aproximadamente 4 meses, ahora sí, mañana, tarde y noche, tratando de asimilar lo que era el sistema acusatorio penal especializado en justicia para adolescentes. Fue, fíjate que muy interesante ese curso. Nosotros recibimos hasta clases de un actor para ver cómo nos íbamos a comportar precisamente en la sala, técnicas de respiración, con independencia de lo que fue el conocer el sistema. Y entonces nos dan el sistema acusatorio penal. Cuando a nosotros nos nombran ya jueces especializados en justicia para adolescentes, que así se denominó, llegamos a desempeñar nuestra actividad, pero sorpresa, el sistema era predominantemente oral, no era el sistema penal acusatorio para adolescentes, ¿no? Y entonces, pues nos dice nuestro presidente, ya los preparamos, ya los capacitamos, ya no debe de haber errores. Bueno, pues tuvimos que adecuarnos, pero ya conocíamos las bases. Entonces, a mí en el 2007 me nombran juez especializado en justicia para adolescentes, después de haber sido juez penal de primera instancia. Y ahí estoy desde el 2007, desde abril del 2007 hasta septiembre del 2015 desempeñando esa función con el juicio predominantemente oral. En el 2015 llega un presidente joven, entusiasta, conocedor, trabajador y me dice, ¿qué haces ahí? Vente para acá. Y digo, pero pues yo ya estoy ahora sí que adaptado a ese sistema. No, no, vente para acá. Y me regresan al sistema penal acusatorio oral. Ya desde el 2000, no recuerdo si desde el 2008 o 2009, ya estaba aplicándose el sistema acusatorio oral de acuerdo a esa fórmula en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, ¿no? Y entonces, pues llego ahí al sistema. Me toca ya, a partir del 2016, ser juez de control y tribunal de enjuiciamiento. Me dieron las dos funciones. Entonces, en el mismo distrito judicial yo desempeñaba control y desempeñaba también tribunal sí, 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 Tribunal de Enjuiciamiento, ¿no?
Y bueno, pues me fui de nuevo adaptando, pero ya la justicia por adolescentes me había regalado esa preparación, ¿no? Ya no tenía yo esa complicación. Y cuando viene en el año 2016 la reforma, que obviamente viene a modificar ese sistema acusatorio que estaba en el 2008 vigente ya en varias entidades, lo modifica precisamente por la inclusión y el respeto y garantías a los derechos fundamentales o los derechos humanos, ¿no? Y nosotros ya teníamos esa preparación previa. Pero también debo de comentarte que yo por allá, por el año de 1997, cuando fui nombrado juez, fíjate que me dio por hacer una salita de audiencias, toda rudimentaria, ¿no? Con el escritorio del agente del Ministerio Público, del defensor y del juez, hasta una tarimita mandamos a hacer. Claro, no lo permitía la ley, porque la ley anterior también hablaba de la oralidad, ¿no? Decía que el juez tenía que estar presente, que las peticiones tenían que hacerse de manera oral, aunque todo se escribía. Y debo de decirte que en ese entonces los comentarios más negativos los recibí de mis pares, ni siquiera de los abogados que hacían uso del servicio, ¿no? Sino de mis pares, los jueces, me decían que estaba loco, que era un exhibicionista, que era un filmador, que pues quería yo granjearme a mis superiores, pero a mí me gustaba participar. Tengo por ahí hasta mi toga, ¿no? Que nos regalaron en esa época. La cuestión es que eso le gustó a mi presidente de esa época, que ya falleció, el licenciado Luis Miranda Cardoso. Y él me animaba, él me decía, tú síguele, tú síguele. De hecho, a partir de él surgen las togas en el Estado de México. Ya nos dice, "Oh, van a usar su toga". Había mucha renuencia en usarla, quiero decirte. No todos querían usar la toga. Se sentían, bueno, no se sentían bien. Pero para mí era mi uniforme. Y recuerda que te dije que yo quería ser militar. Yo ya había vestido un uniforme de paramilitar. Entonces, para mí ponerme la toga, pues era un distintivo trascendente en mi vida, ¿no? Pero bueno, ya cuando llego yo a este sistema acusatorio, evidentemente yo ya llego con bases, con conocimiento y desde luego tratar de desentrañar lo que era el sentido de la ley en su aplicación. Y otra cosa importante, te estoy hablando del 2015 que llego al sistema, que en el 2014 yo gano una beca y me voy a estudiar a la Escuela Judicial de España. Estuve 4 meses ahí. Y obviamente que también tuve esa preparación, porque a pesar de que ellas son un poquito más inquisitivos, a los jueces se les prepara de manera oral. Y entonces esa preparación que me regalaron allá, pues fue obviamente, pues yo digo que un parteaguas porque me dio la posibilidad de hacerlo mejor. O al menos así creo que lo hice, ¿no? No sé, ni quiero decir que fue fui el mejor, pero tampoco el peor. Yo hice la actividad, desarrollé mi actividad ahora sí como competía, ¿no? ¿Y cómo crees que estas personas que mencionas que al final observaron algo en ti y te apoyaban o te alentaban a aprovechar estas oportunidades, qué crees que fue lo que detectaban en ti? Te lo pregunto porque hay muchos chicos ahorita haciendo servicio social que afortunadamente Y quizá o van a empezar o ya están dentro de alguna dependencia en materia penal, pensando que es el camino. No digo que no, tampoco garantizo que sí, pero ya están por ahí. ujú. ¿Cómo que tú les aconsejas para realmente hacerse vistos y para que realmente aprovechen estas oportunidades que pueden dárseles, como a ti se te dio? Sí, claro, mira, yo para empezar puedo decirte que esas personas que estamos hablando del año 1997 son visionarias, ¿no? Y por otra parte, la exigencia de la ley de esa época también requería que el juez estuviera presente y que las peticiones se hicieran orales. Entonces, había que atreverse, ¿no? Había que atreverse a hacer algo diferente a los demás. Y desde luego, pues aguantar lo que escuchabas que otros decían, ¿no? Yo quiero decirte que estando en mi oficina, en un lugar donde habíamos 11 jueces, llegó una representante de los otros 10 y me dijeron así, no queremos que llegues temprano. Yo entraba 8:30. Esa era a la hora de entrar. No queremos que hagas tus sentencias tan grandes, porque yo procuraba estudiar todo lo que se planteaba, ¿no? Y también me dijeron, y no queremos que hagas esas payasadas, ¿no? Que hiciera las audiencias así orales. Y ¿Mm? yo le dije, mire, la primera no se la puedo cumplir porque mi hija entra a las 8 de la mañana al kinder y yo tengo que pasar a dejarla y ya me queda 15 minutos el trabajo.
Y me dijeron, pues vete a tomar un café a otro lado. Pues no, no me lo voy a ir a tomar. La segunda, la forma en que hago las sentencias a mí me gusta y siento que hay que ser claros, ¿no? Hay que ser claros de lo que nosotros resolvemos, ¿no? Ahora, si esto a usted le parece una payasada, bueno, pues no lo hagan ustedes. Yo no tengo ningún tema en hacerlo. Claro que cuando mi presidente lo vio, que ya lo había visto antes, no con ellos, él fue el que me alentó, entonces ya lo que dijeran ellos salía sobrando, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que de aquellos que hicieron la crítica y que me mandaron precisamente al vocero, ninguno de ellos, ninguno de ellos continúa en el Poder Judicial del Estado de México. Tenías que tener una mente muy abierta, porque cuando tú tienes una mente muy cerrada, evidentemente ya no cabes, ¿sí? Porque pasó eso que tú estás comentando. Cuando se hace el cambio, hubo quienes, como lo mencionas, pues no querían presidir una audiencia por la vergüenza, por el temor, porque no sabían hablar en público o por ignorancia, no lo sé. Las causas pueden ser diversas, ¿no? La cuestión es que yo lo esperaba, ¿no? Pues yo ya las hacía previamente. Entonces, cuando yo ingreso al sistema, pues obviamente que ya no tuve esa complicación. No porque sea yo mejor que ellos, sino porque a mí me gustaba hacerlo, ¿no? Obviamente que si tenías que estar preparado, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer al momento de estar presidiendo una audiencia, ¿no? Pero bueno, Totalmente. hay muchos que como tú lo visualizaste, como no se pusieron ahora sí la camiseta o como no se actualizaron, más bien no se actualizaron, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Muchos tuvieron que irse. Sí, y sobre todo en un país como México que no se caracteriza principalmente por sabernos expresar, creo que la oralidad fue, como te decía, un parangón. Incluso para allá áreas como la civil y familiar con el nuevo Código Nacional van para allá. Entonces, invitar a la gente a que se actualice, que se prepare y que se capacite, ¿no? Decíamos detrás de cámara, es un punto ahorita crítico en el cual la gente le duda mucho a capacitarse y la verdad es que no hay de otra. Y preguntarte, eh, tú tienes además de ser pionero, pues lograste ser juez en retiro. Entonces creo que eso habla, ¿no? De la capacidad jurídica y del estómago que tienes. Pero más allá de eso, estamos claros que este sistema adopta tres etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Así es. ¿Cuál dirías tú que es tu favorita, tanto como juez y ahora como litigante en esta etapa nueva que abordas? Bueno, mira, es que para empezar, todo el proceso penal tiene sus propias características y su propio chiste, ¿no? A mí me gustaba ser juez de control, pero ¿por qué? Porque como juez de control yo no tenía rezago. Como ser juez de tribunal de enjuiciamiento, pues me daba márgenes en ese entonces, pues de analizar ahora sí lo que sería la parte probatoria, ¿no? Y poder emitir una sentencia. Pero a ciencia cierta yo te puedo decir que a mí me gustó todo, ¿no? Tuve esa apertura para ser juez de control y para ser juez de tribunal de enjuiciamiento, pero más allá de todo eso, tampoco me dieron elección. A mí me dieron mi nombramiento y me dijeron juez de control y tribunal de enjuiciamiento. Entonces yo salía de una audiencia de formulación de imputación o una inicial y entraba yo a una audiencia de juicio. Entonces en un tiempo, tuve que realizar la doble función. Y aparte quiero decirte que también como jueces de control en ese entonces hacíamos lo que eran los cateos y las órdenes de aprehensión. Hoy hay jueces especializados en eso, pero a nosotros nos tocó ir contracorriente porque teníamos que resolver pues, en corto tiempo lo que eran las peticiones del fiscal, ¿no? Sí, sí se me hacía un poco pesado, sí se me hacía pesado, porque en un mismo día pues ya no sabía ni qué audiencia llevábamos, ¿no? Pero bueno, pues al final había que cumplir con el trabajo. Si yo pudiera elegir en este momento qué tipo de me gustaría ser, pues a lo mejor me gustaría un juez de garantías, ¿no? Un juez de control, porque entiendo que el juez de control es importante y trascendente en el sistema, porque él va a ser el garante de los derechos fundamentales y él va a permitir qué es lo que va a continuar con relación al juez de tribunal de enjuiciamiento. Tiene que tener muchas cualidades precisamente para que lo verdaderamente relevante llegue, en este caso, a juicio.
Eso es Totalmente, imposible. además es la figura como estelar, ¿no? Digamos que el sistema adopta, que incluya este nuevo juez de control y como dices, ¿no? Desde la formulación de acusación, incluso desde el garantizar que el imputado tenga la lectura de sus derechos, incluso hasta si va a declarar, ¿no? En ese momento de audiencia inicial, que lo haga de la mejor forma, hasta el punto en el que es el que va a versar sobre qué pruebas van a llegar a juicio oral, ¿no? En esta etapa intermedia se vuelve como un factor clave, ¿no? Se vuelve ahora sí que el director de la orquesta. Entonces ahí es desde donde se, 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 se siente, ¿no? Pues no sé si la palabra sea poder, pero sí quizá dominio que debe tener un juez de control en este sistema, ¿no? Sí, garante, garante de los derechos fundamentales. Va a ser el primero que va a garantizar esos derechos. Y amigo, ya en esta etapa en la que ahora eres abogado particular, la idea va por ahí, ¿te gusta también más el juicio oral o cuál es la que más disfrutas? Por ello sé que hay hay una que en cursos te gusta dar mucho, pero una cosa es dar una clase y otra cosa es ya llevarlas en audiencias. ¿Cuál es la que más te agrada llevar como defensor? Mira, como defensor, quiero decirte que se me ha hecho muy interesante todo el proceso penal. Me gusta la etapa inicial, me gusta la etapa de juicio. La verdad es que ahí es donde das cuenta en la etapa de juicio que debes de tener mucha destreza, más todavía que en corto tiempo, pero ya en el juicio es más preciso, no tener una gran destreza como abogado, en este caso privado, ¿no? Pero hay una audiencia que me gusta y que es la audiencia intermedia, la etapa intermedia, me gusta esa etapa. Esa etapa intermedia a mí se me hace muy técnica, ¿sí? Se me hace que están muy bien delimitados los procedimientos, tanto el escrito como el oral. Y siento que en esa etapa a veces se abusa. Uno de mis alumnos decía en clase que uno de sus profesores le decía que en la etapa intermedia se puede hacer lo que el defensor quiera. Y le dije, a menos de que altere el procedimiento, sí lo puede hacer, pero las reglas están muy claras, están muy precisas. Por ejemplo, el agente del Ministerio Público presenta su acusación y da inicio a la etapa intermedia. De ahí tenemos 3 días para notificarle al asesor jurídico, víctima o ofendido, para que, más bien, se le notifica a ambas partes. Ellos tienen 3 días precisamente para formular su acusación coadyuvante. Ahí van a poder señalar vicios formales. Y a partir de ahí, una vez que lo hagan, o no haciéndolo, surgen los 10 días para, ahora sí, y así lo diré, porque muchos dicen que no se da respuesta, pero yo siempre digo, sí se da respuesta a la acusación. Entonces, ofrezco mis pruebas, ahora sí, si quiero, hago valer los vicios formales, puedo solicitar la acumulación o separación, en este caso, de lo que sería los procesos y pronunciarme con relación a los acuerdos probatorios. ¿Qué pasa? Ah, y tengo 10 días para descubrirme, ¿no? Y hay otras 2 oportunidades más en la ley para que pueda continuar descubriendo. Entonces yo le digo a mis alumnos, no es lo mismo ofrecer que descubrir. Si ustedes no ofrecen y quieren descubrir con posterioridad sin haber ofrecido y ofrecer, déjenme decirles que ya es extemporáneo su pedimento. Si lo quieren hacer en la audiencia oral, donde van a querer, ahora sí, exponer la respuesta de la acusación y ofrecer, es extemporáneo. Podrán descubrirse. Entonces tengan mucho cuidado porque esta parte de lo que sería la audiencia ya la han detectado muchos jueces. Ahora sí, eso ha provocado que muchos abogados se queden sin pruebas. Precisamente por eso, de pensar que se puede hacer cualquier cosa durante la etapa intermedia. No es así, cada etapa está debidamente delimitada. ¿Qué pasa si no se ha hecho el descubrimiento probatorio en la audiencia oral y lo detecta el juez? Pues lo va a someter a discusión. La cuestión es que se haga el descubrimiento probatorio, ¿no? Pero ¿qué pasa si no ha contestado? Ahí está el tema. Para eso hay términos y hay plazos, ¿no? A mí me tocó, y te lo comento porque nos vinieron a ver para un asunto y vimos que al abogado que había intervenido en esa etapa escrita lo habían sustituido porque decían que no era una defensa técnica y adecuada. Y nosotros el mecanismo que encontramos precisamente para regresar a lo que era la contestación del escrito de acusación, lo era la nulidad de actos precisamente por esa deficiencia de la defensa.
Cuando nosotros hicimos la propuesta, el juez de control nos dijo, ya respondan la acusación, ofrezcan pruebas. Vamos, eso técnicamente no es correcto. Nosotros lo hicimos porque el juez lo dijo, pero ya sabemos que hay órganos de control que van a revisar la legalidad, en este caso, lo que se hace, y eso pudo haber provocado una reposición de procedimiento, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en esa audiencia intermedia. A mí se me hace, vamos, no se me hace sencilla, sino que se complica. ¿Y sabes por qué se complica? Porque hay la posibilidad de promover recursos y a la vez juicios de amparo en el interno, que te excluyeron tus pruebas. Bueno, puedes solicitar una apelación o un amparo. Entonces, que no te admitieron en el caso, las incidencias, ¿no? O las excepciones, las exclusiones, etcétera. Entonces, ahí tenemos una complicación que nos puede dar margen para que esa etapa se haga muy amplia. Cuando lo cierto es que la gran pretensión de esa etapa es ofrecer, admitir, excluir y depurar. O sea, es sencilla, a mis ojos, ¿no? Pero bueno, a veces ha tardado mucho esa audiencia, creo que hasta 1 o 2 años, imagínate, por los Sí, se amparos. vuelve, se vuelve, sí, creo que es, al general es la menos favorita, ¿no? Quizás sobre todo de los que tenemos este sesgo únicamente como abogados, como defensores Mm, o asesores, bueno, como abogados, como sea, porque como dices, se vuelve demasiado técnica, además de que, como dices, el tema del descubrimiento probatorio, que yo lo veo como un juego de cartas en el cual dejas ver qué es lo que tienes para, en cuanto a la estrategia, que es el tema que a mí más me gusta sortear en los procesos penales, pues la estrategia ahí es donde vas a ver qué onda. Y sobre todo, esta etapa intermedia como la última oportunidad de buscar una salida alterna, que es donde también se vuelve especialmente eh, eh, radical, creo que es la palabra que encuentro, porque de eso depende, ¿no? Muchísimas veces el futuro de nuestros defensos o, o nuestros protegidos. Amigo, claro. y a día de hoy, ¿cómo, ¿cómo te organizas? ¿Cómo está hecho ahorita tu equipo de trabajo? ¿Cómo has conseguido este equipo de trabajo? Yo conozco aparte de tu equipo de trabajo. ¿Cómo le has hecho para allegarte de esas personas que al final, lo platicaba hoy justo con un colega con el cual también platicamos para el podcast, al igual que él, tu servidor y tú, dirigimos, ¿no? Equipos de trabajo de alguna forma y el tema de delegar se vuelve a veces complicado. Para ti, ¿cómo ha sido enfrentarte a ese aspecto y cómo lo has ido sobrellevando? Fíjate que afortunadamente me he acercado, o se han acercado personas jóvenes y conocidas. La primera fue una abogada que fue mi alumna, y que yo veía su desempeño y veía yo que pues sí le echaba muchas ganas, incluso le decía, tú eres admirable, porque a donde hay asunto ahí vas y yo soy un poco más flojo, ¿no? Ya después, conocí, aparte del equipo donde ella estaba trabajando, que también son jóvenes entusiastas, inteligentes, capaces y entrones y aparte estudiosos, ¿no? Y por último se incorpora uno de mis hijos, ¿no? Se incorpora uno de mis hijos conmigo. Y entonces ahí viene la parte interesante, porque yo le decía a ellos, creo que yo les voy a apoyar poco tiempo, porque la verdad de las cosas, también quiero ya tener un descanso en mi vida, ¿no? Pero cuando mi hijo termina la licenciatura en Derecho y me dice, yo quiero optar por el litigio, dije, oh, entonces ahora pues anda conmigo para todos lados, obviamente en el despacho como muchas firmas o como muchos despachos, ¿qué es lo que hacemos? Pues ir preparando a nuestros compañeros, ¿no? Normalmente compartimos todos los asuntos, nos enteramos todos de todos los asuntos, establecemos juntos las estrategias. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque no sabemos en qué momento vamos a estar solos, en qué momento vamos a tener nosotros que llevar a cabo el desarrollo de lo que sería nuestra actividad profesional. Sí, procuramos andar en pareja o a veces en tríos. ¿Por qué? Pues porque de alguna u otra forma, para que no se le pase alguna cosa, se le pase, el otro la haya captado, etcétera. Porque los asuntos que afortunadamente nos han confiado, pues son asuntos que sí requieren estudio, ¿no? Y sí le echamos las ganas y sí, evidentemente, pues lo que yo conozco, lo que yo sé, se los voy transmitiendo, ¿no? Yo les voy diciendo, esta es mi manera de pensar, esto es lo que yo hago,
Si alguno de ustedes tiene alguna opinión, pues evidentemente, pues es bueno conocerla para ir planteando las estrategias, ¿no? Cuando el tema es cuando hablamos con el cliente, ¿no? Porque normalmente el cliente cuando llega, pues quiere que vaya el abogado experto, ¿no? Y a veces, pues yo no puedo estar en todos los actos porque no en todos los actos se requiere el abogado experto, de acuerdo a su percepción. Pero han visto cómo se desenvuelven y cómo se desempeñan ya en el tribunal cuando les ha tocado estar ahí y ya después tenemos buenos comentarios, empieza la gente a confiar, ¿no? Y tú sabes también que esto es de resultados, ¿no? Y cuando es de resultados, bueno, pues entonces ya la gente se siente un poco más confiada. Obviamente, te voy a decir como le dije hace rato a un amigo juez, precisamente, me decía, ¿y cómo te va? Todos los asuntos los ganas. Le dije, ojalá, tampoco nos dan la razón en todos, entonces tenemos que buscarla, para eso están los recursos y para eso está el juicio de amparo. Pero no dejamos de luchar. A lo mejor no obtenemos lo que queremos, pero al final nuestro cliente ve que siempre tratamos de hacer por él, ahora sí lo que nos corresponde. El chiste es que él quede satisfecho, ¿no? Pero yo creo que todos ya sabemos, incluso cuando tomamos un asunto, el cauce que puede este tener, ¿no? Que ya sabemos que en el juicio hay cosas que cambian. Bueno, eso nos puede dar la posibilidad de, por lo menos, tener lo que sería la ilusión de que puedes obtener algo favorable, ¿no? Pero creo que estamos bien conjuntados, todo lo platicamos, todo lo consensamos, cómo incorporo documental, cómo incorporo lo que sería videograbaciones, audios, pericial, interrogatorios, ¿no? Ya sea directo, ya sea contrainterrogatorio, porque no llegamos sin haber estudiado y no llegamos sin nuestro acordeón, ¿no? Si se puede, hacemos los contrainterrogatorios o interrogatorios previamente, ¿no? Eso habla de lo profesional que eres y del estudio que le das y que no nos tomen por sorpresa cuando estamos en la audiencia, ¿no? Además, tu actividad litigiosa. Se me fue tu sonido Ahí me escuchas, amigo. y ya te Ahí escucho. además te decía que en esos, a lo mejor desde un primer momento, Creo que ya se me fue tu sonido otra vez. ahí estoy, amigo. Ahí Eh, estás. sí, te comentaba que en esos asuntos, Creo que te me pierdes. a mí me parece que estoy, Sí te escucho cuando me dices a mí me aparece, pero ya después ya se me pierde. va- creo que está bien. Te decía que en esos asuntos donde especialmente pensamos que la actividad que dejamos, Eh, Creo que no te escuché bien, pero si nos referimos a esos asuntos donde realizamos una buena actividad, un buen trabajo, pues la idea es precisamente que la persona que representamos y su familia sobre todo, pues advierta el trabajo que realizas, ¿no? Porque ellos también te evalúan. Ellos también advierten cómo te desenvuelves y cómo te desempeñas, ¿no? Entonces, al final, lo importante es tener ahora sí que un cliente satisfecho, ¿no? Así sin lo veo. duda, sin duda, ¿me escuchas ya? A veces te me vas, pero sí te escucho. Ok. ¿Y cómo hablábamos de que a veces el ser joven, ¿qué consejo le das a los jóvenes? Bueno, mira, esta parte que me comentas es muy interesante. Yo tengo ahorita otro hijo, no el que colabora conmigo, tengo otro que tiene 21 años y ese otro ha participado en algunos cursos de oralidad, ha salido a los concursos que se organizan en su universidad. Yo no lo he mandado, quiero decirte que yo a nadie mando. Él me ha dicho, papá, va a haber un concurso. El último fue, creo, en Saltillo. Se fue, se trajo su trofeo y va participando. ¿Qué se le puede decir a los jóvenes? ¿Les gusta la carrera de licenciado en Derecho? Ya vieron que aparte de ser licenciados en Derecho tienen que tener otras cualidades. Por ejemplo, argumentación, hermenéutica, oratoria.
Bueno, pues vayan acompañándolas dentro de su desarrollo profesional para que ustedes cuando estén ante un juez puedan tener una buena argumentación, puedan hacer uso de la palabra debidamente, ¿no? Para armar unos buenos argumentos. Desde luego, su profesión les va a dar el conocimiento jurídico, pero ¿cómo logro vencer el temor ante una sala de audiencias? Bueno, pues si participan en ese tipo de cursos, de concursos, de oratoria, de declamación, etcétera, y argumentación también, pues eso les va a dar la posibilidad de poder desenvolverse. Esto es adyacente a lo que van a saber de la ciencia jurídica y de las ciencias penales, si es en la materia penal, ¿no? Pero que de sí se pueden desarrollar bien, sí se puede. Ahora, hay otra cuestión que también hay que platicarla. Nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad como abogados, ya sea como agente del Ministerio Público, asesor jurídico, defensor privado, pero también vamos a tener enfrente a alguien que nos va a estar calificando. Ahí no nos va a decir tienes 6, tienes 7, tienes 8, tienes 9, tienes 10. Hay algunos juzgadores que no son muy tolerantes y que aparte de que no son muy tolerantes, son denostativos, pero hay otros que no, hay otros que son más prudentes y aparte de ser prudentes, son guías. Ahora sí que dirigen debidamente el proceso. Hay que estar preparado para todo ello porque una persona de la judicatura, según se desenvuelva o se desempeñe con una persona joven, puede ser causa para que esa persona no regrese a un tribunal o para que tenga el interés de volver, ¿no? Yo quiero decirte que a mí me tocó en un juzgado de la Ciudad de México, donde yo acudí a llevar a cabo una audiencia. Por el hecho de haber fundado mi petición y por el hecho de haber dicho lo que pedía, el juez se molestó. ¿Sabes qué me dijo? Es usted un teatrero. Y aquí en mi sala no voy a permitir teatro, ¿sí? Aquí no vamos a permitir el teatro. Y yo le dije, pero ¿por qué teatrero, no? ¿Sabes qué le incomodó? Que se fundó, se motivó y se pidió. ¿Sabes qué me dijo? Tengo 26 años desarrollando la actividad como juez oral. Y yo hice cuentas, dije, pero si no llevamos tantos años, ¿no? Un juez de esos con relación a un joven puede ser Lo causa deshace para la que ese cosa. joven pueda decir no vuelvo, ¿sí? El juez por eso debe ser prudente. Esa es una de las virtudes que debe tener el juez. Saber escuchar y saber ser prudente. Yo imagínate, ya después de haber sido juez, escuchar a una persona así, pues ni caso haces, ¿no? Por el contrario, lo combates, pero un joven, pero también hay que prepararlos y decirles, vamos a encontrar diferentes tipos de personas. Así como vamos a encontrar al juez prudente, vamos a encontrar al intolerante, vamos a encontrar al denostativo, al grosero, etcétera. La idea es que ya vaya el joven tratando de entender esos cambios de humor, pudiéramos decirle, ¿no? O carácter, ¿no? Y no desanimarse por eso. Porque un tipo de personas así, con alguien que inicia, pues ahora sí que lo desanima, ¿no? Sí, ese perfil luego me cierra, se vuelve complicado. A mí también, el juez diciendo que éramos chicaneros, creo que fue el pedido que se difiriera porque solo por eso. Entonces dices, no, pues no, no se deben de expresar de esa manera. Y amigo, ¿cómo fue cómo se forma? A ver si me vuelves a repetir la pregunta, por favor. Sí, cómo se empieza a formar una cartera de clientes? A ver, me dices que cómo se forma. Una cartera de clientes. Bueno, pues mira, no es sencillo hacer una cartera de clientes, esa es la verdad. Y menos para alguien que pues viene egresando del Poder Judicial, ¿no? No es sencillo. Eh, Hay que, vamos, primero la recomendación, ¿no? ¿Quién va a hacer la recomendación? Pues tus mismos clientes, ¿no? Pero te voy a platicar lo que a mí me pasó, que se me hizo muy interesante. Yo cuando salí, a mí quienes me invitaron a formar parte de un equipo fueron abogados postulantes, abogados que ya tenían su firma.
Entonces, mis primeros clientes fueron los abogados, ¿no? Que fueron los que ahora sí me dieron la posibilidad de incluirme en el mundo del litigio. Incluso hay dos que me dieron la patadita, ¿no? Y sí les dije, denme la patadita porque ustedes son los que me trajeron y dependo de la patadita para la suerte. Entonces yo tuve la oportunidad de al principio trabajar para algunas firmas legales importantes y en asuntos relevantes. Obviamente que tú vas saliendo como, yo voy saliendo como juez y no es lo mismo que me desempeñe como juez a que llegue yo ahora como abogado postulante. La postura cambia, ¿no? Hoy sí les agradezco yo a ellos porque a través de su desempeño yo pude ir perdiendo precisamente esa, pues, ¿qué te diré? No ese temor, porque yo ni miedo ni temor, ¿no? Pero ir perdiendo esa parte de cómo le voy a hacer o cómo le voy a decir. No es lo mismo acordar que ahora llegar a pedir, ¿no? Y entonces Ujú. yo a ellos se los agradezco. Y a través precisamente de haber colaborado con estos abogados, fue como ya empezamos nosotros a hacer la firma y empezaron a llegar asuntos. ¿De quiénes? Pues de los chicos que empezaron a llegar con nosotros, que ya traían una pequeña carterita de clientes, y de ahí, pues ahora sí que hacer un poco o un mucho de publicidad para darnos a conocer en el gremio de litigio, ¿no? Que sabemos que apenas una chica me decía, es que dicen que a ti no te conocen como abogado postulante, y les dije, pues puede ser que tengan razón porque apenas tenemos 3 años laborando, ¿no? O sea, mi actividad como juez sí me la conocen, pero mi actividad como litigante solamente en algunos lugares, ¿no? Pero pues ahí vamos, no nos desanimamos. Más que el grupo es de jóvenes, ¿no? Más que el grupo es de jóvenes, creo que somos dos personas maduras las que hay ahí, los demás todos son jóvenes, entusiastas, estudiosos, dispuestos precisamente a dar de sí su servicio, ¿no? Totalmente, amigo. ¿Me escuchas de vuelta? Sí, ¿verdad? Ya te escucho, sí. Sí, giré un poquito el teléfono, quizás eso nos ayude. Amigo, vamos a pasar a una serie de preguntas concretas. La Sí, respuesta puede no serlo, y eso nos va a permitir irle dando cierre al episodio. ¿Te parece? claro. La primera pregunta que te voy a hacer en este sentido es la siguiente. Puede ser personal o de vida, ¿eh? Y te puedes extender todo lo que tú quieras. ¿Cuál es el mejor consejo profesional o de vida que te han dado? Estudiar, estudiar. A mí lo que me dijeron, nunca dejes de estudiar. Ese fue el mejor consejo de vida que me dieron, porque gracias a eso yo pude concluir una carrera, tener un trabajo dentro del ámbito jurídico, llegar a ser un juzgador y obtener algunas otras cosas, como fueron dar clases, después escribir, etcétera. Creo que fue el mejor consejo que me pudieron haber dado. Estudia, Muy me bien. dijeron. Estudiar bastante. Sí, es que no hay de otra, y menos en esta carrera. Siguiente pregunta, amigo. ¿Qué consejo tú solías dar que a la postre lo has dejado de dar porque te has dado cuenta que no es un buen consejo? Trabaja mucho. Ah, ¿ya ahí me escuchas de vuelta? Sí, te escucho. Te comento que el consejo que ya no daría es trabaja mucho. Ah, trabaja mucho. Ok. Sí, hoy les diría, trabaja lo necesario y dedícate tiempo a ti y a tu familia. Sí, es importante. Muchas veces nos perdemos y ahí es donde luego pasa factura, sin duda. Así es. Siguiente pregunta, amigo. No, dime. ¿Qué ibas a No, sumar? no, adelante, adelante. ¿Sí? Sí. Siguiente pregunta, amigo. ¿Qué cosa está impregnada en tu ideología que es lo que te ha llevado a estar donde hoy estás? La persistencia. Algunos amigos decían que era yo terco y yo te puedo decir que yo lo veo como virtud, la persistencia. El creer siempre lo que desee, ¿no? O a dónde quería yo llegar. Buscar la forma y hacerlo. Yo a mis hijos les decía, me tardo, pero sí lo hago, porque las cosas que merecen la pena no se hacen fácil. Ya lo decía el viejo, ¿no? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera lo haría. La cuestión aquí que es ser persistente, no desistir, que vas a encontrar obstáculos, los vas a encontrar, que vas a encontrar personas que te van a persuadir y te van a decir, ya déjalo, eso no se va a poder lograr. Lo que tú debes hacer es oídos sordos y continuar, ¿no? Eh, por eso yo digo que ser persistente es lo que da la posibilidad de que tú puedas lograr tus objetivos, ¿no? Que no los pierdas de vista jamás.
y que tampoco permitas que alguien más decida por ti, que te diga, es que esto está mal, es que esto no se puede, es que esto cuesta mucho trabajo, es que no lo vas a lograr. Yo digo que eso debe de servir de acicate para decir, no lo voy a lograr, no se puede, pues yo lo voy a hacer. Yo tenía una manera de pensar y la transmitía, les decía, ustedes, a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos o a mis hijos, ¿no? Les decía, ¿ustedes han escuchado que hay cosas imposibles? Me decían, sí. Pues yo quiero que ustedes sean de esas personas que de lo imposible hacen lo posible. Porque mientras tengamos vida y estemos en este mundo, todo se puede hacer, ¿no? Sin duda, amigo. Sin duda, Así sin es. duda. Es que de eso se trata. Al final de eso se trata. Siguiente pregunta, amigo. ¿Qué cosa la gente no sabe de ti? Si lo supieran, se sorprenderían. Que me gusta cantar. Que Ok. lo hago mal, pero me gusta cantar, ¿no? ¿Te gusta- ¿Qué, Así qué, qué, es. qué, qué te gusta cantar? ¿Qué género? ¿Qué más te Pues gusta? me gustan las baladas y también me gusta la música de banda. Ok, Sí, fíjate, sí, esa ni yo me lo esperaba. sí. A veces tenemos algo de bohemios. Yo también toco la guitarra y de Ujú. pronto, como dices, no cantamos muy bien, pero hacemos el intento y saca uno, ¿no? Se vuelve como una especie de terapia, ¿no crees? Sin duda. Amigo, siguiente pregunta. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es para ti la fórmula del éxito? La fórmula del éxito. ¿O qué es el éxito para ti? ah, no sentir que haya logrado nada. ¿Cómo así? A ver, explícanos. Por ejemplo, tú me dices, ¿cuál es la fórmula del éxito? Porque yo supongo que tú me ves como una persona exitosa, ¿sí? Y yo te digo, yo no me veo como persona exitosa. Cuando yo me vea como una persona exitosa, tal vez yo diga, ya llegué a donde quería llegar. Y entonces, mientras yo no me vea como persona exitosa, voy a seguir insistiendo, persistiendo y resistiendo para continuar, ¿sí? Porque de Justo lo eso. contrario, pues entonces me siento y digo, no, pues ya aquí estoy. No, 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 yo no me siento así. Entonces yo digo que lo primero es no sentirse exitoso. Lo primero es decir, he logrado una meta más, pero todavía no llego a donde quería, ¿no? Yo tengo 62 años, todavía quiero seguir subiendo montañas, ¿no? Porque tú puedes decir, ya subí a esta y ya es de éxito. Sí, pero voltea si hay otra más grande. Uno debe de plantearse grandes objetivos. No sé si voy a llegar, pero sí me puedes decir, ¿y te sientes pleno? Me siento pleno con lo que tengo y con lo que he logrado. Pero ¿te sientes lleno? No, todavía no me siento lleno, todavía me falta. Ujú. Sin duda, sí. Justo hoy me decían, en los momentos, te decía que justo hoy me decían, ¿escuchas? Ya, Sí, te decía yo que justo, te y pierdo. esa es la, ¿no? A ver, háblame. Ahí, amigo. Ahí ya, Sí, te decía que hoy me dijeron que insiste, persiste, persiste. Amigo, siguiente pregunta. te escuché. A ver, ¿Libro, serie o película que te cambió? ¿serie o película que me cambió mi vida? Sí, o la forma de ver las cosas. Hay una que me gusta, se llama Reto al Destino, con Richard Gere. Ok. Sí, Esa dirías que cambió. sí. Incluso yo le decía a mis hijos, ese que está ahí soy yo. Y ¿Algún hay libro? una que se llama Carácter, Ok. también es otra película. Un libro que me cambió mi manera de pensar. Híjole, es que son muchos libros los que yo he leído a lo largo de mi vida, pero
Yo creo uno que me ha ilusionado mucho, hasta- pues no sé, yo creo que es El Padrino, fíjate, el libro del Padrino, sí. Gran libro, sí, por ahí yo a lo que se piensa, sobre todo de la parte cinematográfica. Amigo, ¿qué cosa es la que menos ¿Qué es lo que menos me qué? te gusta de tu trabajo? Ay, es que es muy difícil pues creo que lo que no me gusta ir es a las agencias del Ministerio Público. Sí. ¿Por qué, amigo? Porque a veces nos tardamos un poco y Sí, se entonces vuelve pesado. yo les digo a mis compañeros, ya no tengo la edad como para estar aquí horas, ¿no? Que se avienten los jóvenes. Y se Que se avientan avienten los los jóvenes. jóvenes. Sí. Además de lo jurídico, ¿qué te llama la atención hoy? Nada más te entendí hasta, además de lo jurídico, ¿qué más me Ajá, llama la además, atención? ajá, ¿qué más te llama la atención? Que no sea jurídico. Las clases, la docencia, ¿Sí? Pe- la, los discursos, los estos, ¿cómo se llaman? Cuando escriban los libros, ¿no? Las investigaciones que hago. Ujú. pero algo que no sea tan... Que no esté relacionado con la docencia de mi Sí, trabajo, sí, que no una esté actividad. relacionado. Sí, Ah, no me vas a creer, pero me gusta, por ejemplo, podar el pasto, me gusta pintar la casa, me gusta hacer los arreglos de la casa. ok. Mira, te Se voy a vuelve, platicar, yo vivo con mi madre, ¿no? Y cuando yo llegué a vivir con ella, pasaba la basura y yo salía corriendo a tirar la basura de mi mamá, ¿no? Y si veía a alguna de las vecinas, le cargaba yo la basura y la tirábamos en el carro. Y una señora le decía a su hijo, ve, el juez va y le tira a su mamá la basura y tú no lo haces. Y yo decía, pero ¿por qué le extraña, no? Pues al final es mi madre y claro, que vaya ella y lo haga. Bueno, pues las actividades domésticas me gustan en cuanto a eso, ¿no? Los arreglos yo los hago. claro, Entonces me puedes claro. ver aquí alguna ocasión con mi ropa de pintor, ¿no? O lavando el auto, o me puedes ver pues haciéndole algunos arreglos a la casa, ¿no? Entonces, o el jardín, a mí me gusta el jardín, o sea, yo lo hago. Ok. Siguiente pregunta, amigo. ¿Cuáles son los mejores aprendizajes que obtuviste de tus padres? El trabajo, el trabajo, mis padres son muy trabajadores, muy trabajadores. El ejemplo Ok. que yo tuve es que salían muy temprano, regresaban tarde, pero siempre muy cumplidores, ¿no? Nunca faltaban a su trabajo. Amigo, siguiente pregunta. Si pudieras esta noche escribir un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué dirías? Si pudiera esta noche escribir, ¿Un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo viera? ¿Qué dirías? los quiero a todos. Así, así chiquito. Sí, chiquito. Qué buen mensaje. Qué buen mensaje. Amigo, llevamos ya más de una hora platicando, charlando, volviendo a platicar. Pregunta que te gustaría hacerme tú a mí. No escuché lo último. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría hacerme tú a mí? Sí, claro, Ricardo, me gustaría hacerte a ti una pregunta. Adelante. La pregunta que yo te haría es precisamente por qué esta es la última etapa de los podcasts. ¿Por qué se van? Sí, Pues porque es un cierre ya de ciclos personales y de proyectos. Creo que ya este proyecto nos llevó donde nos tenía que llevar, que fue muy lejos, inimaginable. Tú lo recordarás, como dijimos al principio, el Ricardo que tú conociste en ese entonces. Al Ricardo Doy, creo que ha evolucionado. Es también darle gracias a la vida, gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad y buscar otros metas, otros horizontes. Buscaremos otras maneras de seguir creando y sobre todo difundiendo cultura jurídica, de pronto con libros, de pronto con eventos,
pero este podcast que de verdad me gusta mucho, la verdad es que la tenía un poquito abandonada también, la verdad es que ya estaba un poco abandonado el proyecto, pero se tiene que ir como muchas cosas de mí mismo. Suena fuerte la palabra, pero hay cosas para renacer, hay cosas que tienen que morir. Y esta fue una de las que a criterio propio se tenían que morir y que se mueran de una manera digna, que se vayan de una manera digna con invitados como tú que nos vienen a abonar bastante. Entonces, es por ello, amigo, que se va este podcast. Muy bien, Ricardo, porque yo lo que te puedo decir es que hay cosas que también llegan para quedarse, pero eso ya es tu elección. Encontraremos la manera. Por ahí incluso justo me llegó una invitación para volver a radio. Entonces, mira, de eso estoy convencido de que vamos a encontrar una manera de volver a platicar y sobre todo encontraremos la manera de seguir adelante. Hoy en mi etapa personal y profesional hay un parangón, hay un punto en el que es clave para ir hacia donde tenemos que ir. Entonces, es de estas sacudidas que te tienen que hacer evolucionar. Va por ahí, amigo. No creas que es desde una cuestión negativa, sino todo lo contrario. Queremos, como tú lo decías, hay más montañas. Entonces, este creo que ya lo dominamos. Ya somos un referente al menos en este sentido. Ya nos ubican y hay que buscar qué más podemos lograr. Muy bien, amigo. Pues bueno, recuérdanos a la gente que llegaste aquí, dónde te pueden encontrar, dónde podemos seguirte, qué se viene para Faustino Carrillo. Bueno, a nosotros nos encuentran, yo tengo una página en Facebook que se llama Faustino Carrillo Ahumada. Ahí ofertamos cursos en materia penal y amparo. También tenemos otra página en Facebook que se llama Carrillo y Colín. Ahí está nuestra página profesional, ahí nos pueden seguir también. Y por otra parte, pues ahí se sabe dónde está el lugar de nosotros prestamos, en este caso, nuestras labores. En la docencia, pues algún día nos encontraremos, a veces me invitan y sí acepto, ya casi no acepto salir fuera, pero cuando ya es mucho el compromiso sí voy, incluso hasta fuera del país, ¿no? Pero procuro ya estar más tranquilo, ya no me saturo tanto. Así que ahí es donde nos pueden localizar, en ese tipo de páginas que sirven mucho precisamente para acercarnos a la gente, ¿no? Y que la gente se acerque a nosotros. Así es, Ricardo, ¿Algún, muchas gracias. algún mensaje final? ¿Algo con lo que te quieres despedir? Pues el mensaje final que le puedo dar en este caso a todos los jóvenes que te escuchan, e incluso a los no tan jóvenes y a los que ya están como yo, que ya terminaron una actividad por decisión propia y dijeron ya me voy a retirar, ya me voy a jubilar, pues eso nada más es terminar una actividad para iniciar otra. Siempre es bueno continuar en alguna actividad. Y para los jóvenes, no desistir y como lo dije hace rato, no desistir, persistir y resistir. De eso se trata No, este libro. no hay de ¿Sí? otra. Amigo, pues muchísimas gracias por haber platicado hoy. Te agradezco de verdad tu tiempo y bueno, nos vemos la próxima ocasión. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta la Un fuerte próxima. abrazo. Saludos.